¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión. Y esta semana en particular, con un tema supremamente álgido para debatir y que seguramente no se agotará aquí. La Corte Internacional de Justicia, como bien lo saben ustedes, acaba de emitir un fallo en el que le quita a Colombia aproximadamente 75.000 kilómetros de mar que poseíamos, que explotábamos, que estaba alrededor de nuestras islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy no los tenemos. Lo que queremos hablar en Debate Abierto y seguir la conversación con ustedes el resto de semana a través de las redes sociales y el correo electrónico es qué pasó, por qué llegamos a este punto y, más importante que eso, qué se nos viene de ahora en adelante. ¿Qué podrían cambiar las fronteras con otros países? ¿Cómo se podrían alterar los tratados sobre fronteras marítimas con países del Caribe? Sobre estos temas vamos a conversar hoy en Debate Abierto y al final presentaremos una encuesta en la que, gracias a la alianza con MGR Investigación de Mercados, le preguntamos a los medellinenses qué pensaban sobre este tema. Aquí empezamos Debate Abierto. Soy Carlos Andrés Pérez y les agradezco mucho su compañía. Y para hablar sobre este tema tenemos a tres expertos sobre política y política internacional, que es la que nos interesa, la competencia que tenemos en este momento. El profesor Carlos Duque, que es abogado y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Guillermo Patiño, que es el director de la Facultad de Ciencias Políticas de esta misma universidad, y el profesor Miguel Silva, también profesor de esta universidad. Y con ellos queremos empezar a conversar sobre lo que pasa para Colombia, qué se nos viene en el futuro y a ver en este debate si logramos resolver unos interrogantes que vamos a ver a continuación. El lunes pasado, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló al largo litigio entre Colombia y Nicaragua sobre la soberanía de 7 cayos y los límites marítimos del meridiano 82. En el año 2007, ya la Corte se había pronunciado sobre la soberanía de Colombia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con el fallo de esta semana se establece la soberanía de Colombia sobre todos los cayos: Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque y el grupo de cayos del este-sudeste. Sin embargo, la Corte señala nuevas fronteras marítimas en las que Colombia pierde una significativa porción de mar. Además, con la nueva delimitación, los cayos Quitasueño y Serrana quedan enclavados en el mar de Nicaragua. El presidente de Colombia se pronunció rechazando aspectos del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Y teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Y por esto no vamos a descartar ningún recurso, ningún mecanismo que nos conceda el derecho para defender nuestros derechos. En este momento el gobierno evalúa estrategias para ayudarles a los pescadores de las islas. ¿Cuáles son las implicaciones de este fallo para Colombia y Nicaragua? ¿Qué perdió Colombia con el fallo de la Corte? ¿Cómo será de ahora en adelante el ejercicio de la soberanía colombiana? ¿Cómo fue el desempeño del gobierno en el litigio? A continuación, analizaremos estos interrogantes en la sección El Debate. Y antes de entrar en materia de análisis, en lo que podría pasar hacia el futuro y por qué llegamos a esto, yo quiero contextualizarnos en dónde estamos parados. ¿Quiénes son estos señores que acaban de proferir este fallo y por qué tenían la capacidad de decirle a dos países con soberanía autónoma cuál era realmente el límite marítimo y cuáles porciones de tierra emergida, como los cayos que acaban de quedar en manos de Colombia definitivamente, eran de cuál de los dos países? Y quiero empezar con eso, Carlos Duque. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? ¿De quién dependen estos señores? Bien, la Corte Internacional de Justicia es un órgano independiente, es el órgano jurisdiccional de la ONU. Fue creada por la ONU precisamente fue creada en el año 1948, es decir, posterior a la creación de la
Organización de las Naciones Unidas, que se creó en 1945. A su vez, este órgano creó entonces su propio órgano jurisdiccional. ¿Para qué se creó? Para que conociese de todos los diferendos interestatales. Es decir, para que todos aquellos estados miembros o no, porque no necesariamente los estados miembros de la ONU pueden acceder a la Corte, debatiesen allí sus diferencias y sometiesen a la Corte sus diferendos jurídicos. O sea, los estados que pertenecen a las Naciones Unidas, Luis Guillermo, no tienen la obligación de acatar los fallos, ni siquiera de reconocer a esta Corte Internacional de Justicia, ¿o sí? Bueno, los estados, por pertenecer de alguna forma a las Naciones Unidas, integran básicamente esta Corte Internacional de Justicia, pero sí hay una posibilidad, y lo han hecho muchísimos estados, de no aceptar la competencia de esta Corte cuando consideran que están en juego muchos de los intereses vitales de los estados. ¿Y qué es el Pacto de Bogotá o el Acuerdo de Bogotá, Miguel, que se ha venido hablando en estos días? Ese Acuerdo de Bogotá surge en la Conferencia Panamericana del 48, si recordamos, pues es el evento ahí que está rodeado como este asunto del 9 de abril, pero estaba la Conferencia Panamericana y allí todos los estados libres, llamados libres de América Latina, deciden firmar la adhesión a esa Corte, es decir, todos se someten con algunas excepciones a la jurisdicción de esa Corte. Yo quisiera señalar una cosa que me parece interesante en este punto, y es que al estar, digamos, metida dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, toda la debilidad del sistema también se manifiesta en esta Corte. Es decir, allí hay muchas cosas que podríamos explicar, no solo por el carácter de la Corte, sino por ser un mecanismo del sistema internacional y el momento en el que se encuentra el sistema internacional. Estos países que reconocieron en ese año, hace 60 años, a la Corte Internacional de Justicia a través de este Pacto de Bogotá o de este Acuerdo de Bogotá, dentro de esos países está Colombia, por supuesto, y está Nicaragua, por supuesto. Es decir, estos dos países reconocían que su juez natural en algún momento podría ser para este tipo de litigios la Corte Internacional de Justicia. Sí, no es obligatorio. No es obligatorio, ellos pueden llegar a la Corte, es un mecanismo de resolución de conflictos, no es el único, ni es obligatorio pasar por ahí. Pero la reconocían como idónea, como una entidad idónea para hacerlo. Carlos. Yo creo que es importante para que entendamos y para responder de entrada a esa primera pregunta que usted planteaba, por qué razón llegamos a este estado de cosas y por qué al día de hoy estamos padeciendo precisamente la pérdida de una parte de territorio. De hecho, y para retomar lo que dice el doctor Miguel, de hecho, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es una jurisdicción que hay que entenderlo de esa forma, no es de otra forma. La jurisdicción de la Corte es voluntaria. Es voluntaria para que la Corte pueda pronunciarse válidamente sobre un litigio cualquiera. Necesariamente esto supone que los estados parte en el litigio hayan aceptado la jurisdicción o competencia, válidase jurisdicción o competencia para estos efectos, entendidos como lo mismo. Pero esta jurisdicción es voluntaria. Ahora bien, ¿cuándo podría ser eventualmente obligatoria la jurisdicción de la Corte? Si bien es cierto, es voluntaria de entrada, hay dos eventos y únicamente en los cuales un Estado podría verse sometido obligatoriamente a la jurisdicción de la Corte. Voy a citarlos brevemente. El primero de ellos es el evento que se da en virtud del artículo 36 de los estatutos de la misma Corte Internacional de Justicia, según el cual, en virtud de una cláusula facultativa, así se llama técnicamente, un Estado puede adherir unilateralmente y voluntariamente, una vez más, porque sigue siendo voluntaria, a la jurisdicción de la Corte. Sobre ese aspecto es importante resaltar que en 1937 Colombia, como muchísimos otros estados, adhirió en virtud de esa cláusula facultativa que le proporciona el artículo 36 de los estatutos, adhirió a la jurisdicción de la Corte para que conociese en adelante de todos los litigios a los cuales se viese sometido. Y emitió en ese momento, en el 37,
Colombia una reserva, en el sentido de que esa Corte conocería de aquello que fuese posterior a 1932. Quiero empatar con lo de Miguel, me parece que es pertinente hacerlo, y es que la segunda hipótesis en la cual eventualmente un Estado puede verse sometido y obligatoriamente a la jurisdicción de la Corte es cuando mediante tratados internacionales se ha previsto una cláusula dentro del mismo tratado que contemple la posibilidad de ventilar un eventual litigio derivado de la interpretación o la ejecución de ese tratado. Es el caso del Pacto de Bogotá, ventilarlo ante la Corte. Hay en ese Pacto de Bogotá, y aquí termino, de 1948, precisamente una cláusula compromisoria, así se llama técnicamente, según la cual los estados, parte del Pacto de Bogotá de 1948, tendrían que someter sus diferendos a la Corte Internacional de Justicia, pero con una reserva también de que conocería la Corte de lo que se presentase a partir de 1948, a partir del momento en que ahí hay dos posiciones de lo que nos acaba de plantear Carlos. Hay dos motivos en los que los países tendrían que ir de manera obligatoria a la Corte Internacional de Justicia y hay unos motivos voluntarios a los que los países pueden acogerse. En este caso concreto, Luis Guillermo, Colombia y Nicaragua decidieron de manera voluntaria acogerse a la Corte Internacional de Justicia. Si uno se somete de manera voluntaria como Estado, y lo voy a traer al terreno personal, si una persona se somete a un juez o a un árbitro que le va a decir si las cosas están bien hechas o están mal hechas, debería reconocer cualquiera que fuera el fallo, es decir, si el fallo le es positivo o si el fallo le es negativo. ¿Por qué Colombia? En Colombia en este momento, inclusive en voces del gobierno, se ha escuchado la posibilidad de que no se reconozca este fallo, aunque la canciller ha dicho últimamente que no, que Colombia nunca ha dicho eso. Carlos, pues debe reconocerlo porque se sometió voluntariamente a la jurisdicción. Ahora viene toda una visión de lo que son los intereses vitales de Colombia, de lo que es el fallo de la Corte, que como bien se ha podido evidenciar por lo poco que en este momento se conoce, pues es un fallo totalmente lesivo para los intereses colombianos. Es un fallo que quizás no nos hemos dado cuenta mucho, pero básicamente representa la pérdida del 10% de todos los océanos colombianos. Representa un tamaño, Carlos, que van a ser más de 75.000 kilómetros y que pueden equivaler básicamente al tamaño de un departamento como Antioquia, de un departamento como Valle y como Cundinamarca. Entonces yo creo que frente a algo que es tan lesivo para un Estado como el colombiano, debe tenerse la capacidad de no solamente de asumirlo de una manera tan sencilla como indica la Corte y como indica el derecho internacional, sino también que tiene que pasarse a entender que se está afectando directamente los intereses de un Estado y que nunca en ninguno de los fallos que ha emitido la Corte había sido un fallo tan desproporcionado. En ninguno de sus fallos anteriores sobre límites se había dado esto. Y si los nicaragüenses, Carlos, están reclamando, claro, que son unos derechos por este fallo de la Corte, hay que tener en cuenta algo, y es que se está poniendo en peligro no solamente la existencia histórica, cultural, sino también económica de los pobladores de un departamento de Colombia, que a mí me parece muy grave. Sí. Entonces eso tiene dos miradas, y yo creo que la manera como el Estado colombiano, junto con la sociedad colombiana, analice esto y tome una determinación, va a ser muy importante, porque nos estamos jugando no solamente un segmento muy importante o una parte muy importante de territorio, sino también un lugar que es estratégico para la proyección geopolítica de Colombia. Yo quiero asumir la posición de abogado del diablo. Por supuesto estoy condenando como colombiano y me duele como colombiano lo que acaba de pasar y rechazo que nos hayan quitado esos 75.000 kilómetros que se pueden convertir en muchísimos más, pero dentro de la normatividad que existe a la que Colombia se acogió, se está planteando en este momento que puede ser una decisión que no se falló en derecho, y no fallar en derecho exige naturalmente un componente político. Los miembros de la Corte Internacional de Justicia son 15 juristas de nacionalidades totalmente diferentes que tienen un periodo de 9 años, que uno diría, para llegar a una corte de esta naturaleza en La Haya, que representa la Organización de las Naciones Unidas, pues un componente político, aunque siempre hay decisiones políticas, ese no es el que va a primar.
Miguel, ¿usted cree que hubo una posición política de la Corte para decir nosotros que tenemos todo el derecho a revisar el fallo, además con dos posiciones que nos otorga esa misma Corte, pero cree que no se falló en derecho y que estos 15 magistrados pueden tener algún interés en contra de Colombia? Pues es un debate jurídico bastante complicado, porque es que cuando uno mira cómo falla la Corte, no hay, digamos, como una regla que ellos apliquen, no es como un juez normal. Si entiendo bien cómo es el procedimiento, no hay un conjunto de leyes que se apliquen y que él tenga que decidir quién incumplió o no la ley. Estas personas son como árbitros, como un sistema de arbitraje internacional. Cuando hay un conflicto entre empresas privadas que deciden contratar un proceso de arbitraje, es más o menos esto, es decir, quién tiene la razón en una disputa, pero no cómo se aplica una ley. Porque de hecho, si revisamos la aparición de la Corte, todo el desarrollo de los derechos de mar y todo este asunto, son elementos que no están muy claros, es decir, la Corte tampoco es que tenga unas leyes para aplicar muy fuertemente, pero sí quisiera señalar otra cosa que me parece importante señalar. El asunto de que Colombia haya aceptado ir con Nicaragua ante la Corte no es tampoco un asunto tan voluntario, lo hace en desarrollo del Pacto de Bogotá. Es decir, tampoco es que Colombia tuviera mucho margen de maniobra. Por eso, en estos días sale la Cancillería a decir, bueno, estamos evaluando la continuidad del Pacto de Bogotá, porque evaluar la continuidad del Pacto de Bogotá es retomar la posibilidad de, con autonomía, el Estado decidir en qué casos ir y en qué casos no ir ante la Corte. ¿Y por qué no hizo eso el gobierno colombiano antes, Carlos? ¿Por qué no reevaluó si hoy se ve la no pertinencia de pertenecer al Pacto de Bogotá? ¿Por qué no lo hizo en años anteriores? ¿Por qué no había fallado la Corte frente a un tema que se veía además que iba a fallar de manera positiva para Colombia? Yo le voy a responder de dos formas. En primer lugar, existe un artículo en los estatutos de la misma Corte que son los que orientan a los jueces en sus decisiones, el artículo 38 de los estatutos, que contiene las normas según las cuales el juez internacional debe fallar en un caso concreto. A saber, el tratado internacional, en este caso había un tratado, esto hace parte del régimen jurídico de este asunto. En segundo lugar, la costumbre internacional como una norma internacional de derecho internacional general. Y llama particularmente la atención, para retomar lo que usted planteaba al comienzo, sobre si la Corte efectivamente emitió aquí un fallo en derecho. En ese sentido, yo creo que vale la pena hacerse la pregunta, es legítima la pregunta, precisamente porque ese mismo artículo 38 de los estatutos, que son los que le permiten al juez fallar, emitir un fallo en derecho, ese mismo artículo 38 le permite al juez, en su final, ese artículo 38 dice textualmente, el hecho de que el juez tenga que aplicar el tratado, la costumbre internacional, no excluye la posibilidad de que el juez internacional, fallar ex aequo e bono, es decir, un fallo en equidad. Pero es importante resaltar, y yo creo que en esto tendrá que detenerse precisamente la comisión asesora del gobierno en este momento, en verificar precisamente si se reúne ese requisito sin el cual la Corte no puede emitir un fallo en equidad. Y es que precisamente, y dice el mismo artículo 38, para que el fallo se emita en equidad, esto supone que las partes así se lo hayan pedido a la Corte. La pregunta que me asalta es si dentro de todo este procedimiento que hubo ante la Corte en estos 11 años, Colombia y Nicaragua le solicitaron a la Corte que el fallo pudiese ser en equidad. Hasta donde tengo entendido, el fallo debió ser en derecho. Debió ser en derecho y en ningún momento en equidad, por no haber sido solicitado por las partes en virtud de ese artículo 38 que así lo exige. Hay unos términos del derecho que uno como ciudadano de la calle no entiende y a veces no son necesarios entender, porque yo creo que el derecho es mucho de sentido común y las leyes y las normas corresponden a la recopilación de ese sentido común. Ese sentido común es el que hoy nosotros como colombianos nos sentimos vulnerados, y más nosotros pues que vivimos en el interior, en la plataforma continental, y que hemos tenido la oportunidad en algún momento de ir a San Andrés, nos sentimos vulnerados. Pero ¿qué piensan los sanandresanos? ¿Qué piensan las personas que están allá, que se reunieron esta semana, el lunes de esta semana, para ver la transmisión en directo de ese fallo?
Conversamos con una persona de San Andrés que nos contó sus perspectivas, lo que habían pensado en estos últimos años cuando se veía venir este fallo y lo que se viene ahora a futuro con esta decisión que toma la Corte Internacional de Justicia. Mi nombre es Cristian Alberto Basmagio Campo, soy de San Andrés, me crié en San Andrés hasta los 16 años. En los últimos años ya se creía que San Andrés sí podía perder, sí podían existir argumentos por parte de Nicaragua para quitarnos territorio. Los raizales son las familias autóctonas de las islas. Son personas que conservan los apellidos de los primeros habitantes y pobladores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estos territorios que estamos perdiendo en este momento con Nicaragua son muy importantes para los raizales porque son la despensa que tienen ellos para su sustento diario. Hay gran parte de la población raizal que no se sienten colombianos. Ellos se sienten y están más identificados con su cultura. Ellos se sienten sanandresanos. Muchos otros quisieran ser independientes. Y con esto que está ocurriendo, seguramente van a haber muchos raizales que prefieren ser independientes a estar cobijados por un Estado que en su historia no le ha prestado mucha atención al archipiélago. En el momento que escuché la noticia, pues me sentí la verdad muy triste. Todavía yo creo que no sabemos cuál es el alcance real de lo que estamos perdiendo. Ojalá que el gobierno en su tarea diplomática sea menos flexible que lo que ha sido en la historia colombiana, porque hemos perdido muchos territorios. Este no es el primero que perdemos. Ojalá que si no lo recuperamos, que sea el último. Pero el no poder recuperarlo, yo creo que para el sanandresano común, el providenciano común, no va a tener sentido de pertenencia como antes sobre Colombia. Después de ver esto se hace uno una pregunta muy sencilla y que yo creo que el derecho no hay que complicarlo, y es ¿para qué nos sometimos entonces a la posibilidad de que nos quitaran lo que nos quitaron? Porque también existía la posibilidad, no en este fallo, pero en uno anterior, de que nos hubieran quitado las islas, la isla de San Andrés, la isla de Providencia y la isla de Santa Catalina. Incluso la canciller dijo hoy por todos los medios que Nicaragua puede seguir pidiendo hasta llegar a las 200 millas que tiene derecho dentro de su plataforma continental. ¿Para qué seguimos entonces en este tipo de organismos internacionales, Luis Guillermo? ¿Cuál es la razón de pertenecer si en algún momento nos vamos a quitar cuando un fallo no nos convenga? ¿Por qué no nos quitamos desde el principio? Pues Carlos, pertenecer a todos estos organismos en el ámbito internacional es muy importante, pero también hay que tener en cuenta algo, y es que cuando los estados están dentro de estos organismos, deben tener muy claro cuáles son básicamente sus intereses y deben defenderlos a toda costa. Lo que ha pasado con Colombia es que somos muy respetuosos del derecho internacional, pero tenemos una espantosa política exterior, es decir, no hay un diseño serio de la política exterior colombiana, no hay una cancillería que funcione, no hay un sistema diplomático que realmente defienda los intereses del país, y algo que ha sido lamentable, y por eso se ve, diría yo, desde el 28 una cantidad de errores sucesivos, y es que no hay una política de Estado con respecto a las relaciones internacionales. Y muestra de ello, hoy estamos hablando, Carlos Andrés, de estos 100.000 kilómetros de áreas marinas, pero recordémoslo, en menos de
180 años hemos perdido casi el 50% del territorio original por esta incompetencia del Estado colombiano. Recordemos cómo se pierde, empezando el siglo, toda la costa de Mosquitia, que no se acuerda las personas de Nicaragua que era colombiana, la costa de la Mosquitia costarricense. 1903 perdemos Panamá entero, perdemos a principio del siglo el 40% de la Amazonía, y no se les olvide tampoco que en 1952, por una nota diplomática, entregamos los monjes en la parte septentrional de La Guajira a Venezuela, Carlos. Y en el siglo XXI, cuando pensábamos que no se iba a repetir más eso, volvemos y cometemos los errores y entregamos otra parte de nuestro territorio. Esto nos debe llevar a reflexionar no solamente como Estado, sino como sociedad, hacia dónde va Colombia y cuáles son sus intereses y cómo los vamos a defender. Así es. Una política de Estado es una que no pertenece a un solo gobierno, que no fue elegida en una elección particular, sino que la deben seguir los gobiernos sucesivos. Y si en algún tema en Colombia nosotros creíamos que existía una política de Estado, era en este litigio sobre San Andrés. Desde gobiernos anteriores se hizo muy visible el tema en el gobierno del expresidente Pastrana. Recuerdo yo escuchar al canciller de entonces, Guillermo Fernández de Soto, que hacía parte del equipo de este gobierno, hablando sobre el litigio de San Andrés, el Meridiano 82 y todo lo que ocurría alrededor de eso. ¿Por qué, Miguel, si pensábamos que era una política de Estado, hoy se está tratando de buscar culpas a que fue en el gobierno del presidente Santos, al actual equipo negociador o a las declaraciones de la canciller frente a lo que podría pasar con la Corte, este fallo que acabamos de conocer? Porque es rentable políticamente, porque ahí, digamos, la cara visible es la que está en este momento, pero es muy claro que los responsables vienen de diferentes gobiernos, cada gobierno ha tenido una responsabilidad clara. Creo que un problema de fondo, como señala el profesor Luis Guillermo, tiene que ver con la debilidad del Estado colombiano. No se trata de no pertenecer a organismos internacionales, de ninguna manera. No se trata de desconocer el derecho internacional. Lo que ha pasado con Colombia es que lo ha dejado todo en manos del derecho internacional y se ha despreocupado por fortalecerse. Tenemos una cancillería de las más débiles de Sudamérica en este momento. La Academia Diplomática de San Carlos, que es la que tiene que tener el liderazgo en estos temas, completamente invisible. De hecho, quien está liderando todos estos asuntos no es una persona que haga parte integral de la Academia Diplomática de San Carlos. Es decir, el desarrollo institucional colombiano alrededor de estos temas ha sido absolutamente pobre y hemos tratado de alguna manera de suplir nuestras debilidades dejándolo todo en manos del derecho internacional, de tal manera que si algo sale mal es culpa del otro y no es culpa mía. Es decir, sí fue una política de Estado, pero no tenemos la herramienta para manejar esa política de Estado que era la política exterior. Carlos Duque, se ha dicho en estos últimos días que Colombia falló, no solamente en este gobierno, repito, sino en gobiernos anteriores, en escoger un equipo idóneo para defendernos, que no eran las personas adecuadas para llevar ese caso ante la Corte de La Haya. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que efectivamente, si buscamos la razón de por qué llegamos a este estado de cosas, es que tenemos que irnos más allá en el tiempo, hasta el 2001, a partir del momento en que el mismo Nicaragua interpone demanda ante la Corte Internacional de Justicia. La idea es que en diciembre del 2001, a comienzos de diciembre, Colombia tiene conocimiento de una demanda que se prepara en su contra, que ya está depositada en La Haya ante la Corte Internacional. A sabiendas de esto, Colombia, en una jugada, yo creo que una jugada maestra, envía a su canciller el 5 de diciembre a La Haya para retirarle competencia, jurisdicción a La Haya para este caso concreto, el caso de San Andrés y todo lo que rodea la unidad del archipiélago. Esa jugada, que es un acto unilateral de derecho internacional perfectamente válido, incuestionable, tan es así que el mismo Nicaragua lo había hecho en un diferendo anterior que lo ponía a Honduras, y un acto unilateral que es perfectamente válido. Es decir, yo adhiero voluntariamente a la Corte, pero voluntariamente me retiro también. Pero resulta que esto ocurrió el 5 de diciembre, el 6 de diciembre oficialmente inicia el proceso ante la Corte y días siguientes viene Colombia y se notifica del fallo y contesta la demanda. Ese acto fue fatal para este caso, precisamente porque el hecho
¿Y esa decisión la toma quién? ¿El equipo defensor? La tomó el equipo defensor. Es decir, fue una mala asesoría que tuvo el gobierno. Si nos retiramos el 5 de diciembre para no atender este caso de la Corte, de la jurisdicción de la Corte, ¿por qué venimos días posteriores a contestar la demanda? Se cometieron dos errores graves. El primero, se le dio la posibilidad a la Corte de que aprehendiera el caso, de que fallase de fondo, es lo que acaba de hacer hace 2 días. Y segundo, mismo si el fallo nos hubiese sido favorable, se habría evitado que esto se escribiese en los anales de la Corte como un caso no resuelto. Es decir, nos sometimos a que nos juzgaran. El error fue, y lo cometimos hace mucho tiempo, lo cometimos, y hablo pues a nivel general porque fue una situación no solamente de un gobierno, nos sometimos a que nos juzgaran y nos juzgaron. El juicio no fue favorable a nosotros y ahora nos estamos quejando por ese juicio, pero fue una situación a la que llegamos por incompetencia de nuestros gobiernos. Eso lo vamos a ver en una encuesta en la parte final de Debate Abierto, que esa fue una pregunta que le hicimos a los medellineses. Mientras tanto, vamos a ver unos mensajes institucionales y volvemos en segundos. Muy tristes con lo del resultado de La Haya. Eso fue, Colombia perdió, eso es como uno tener un par de muebles, pero en la casa del vecino. Yo pienso por los de San Andrés, y esa era parte de su economía, en esas partes que eran donde pescaban y todo eso. Yo la verdad me siento muy triste porque ayer vi las noticias y me pareció muy triste, pues que a mí me parece personalmente que se dejaron robar, pues el gobierno de aquí de Colombia, no sé qué pasó. El gobierno nacional se ha preocupado muy poco por la gente de San Andrés y Providencias. De hecho, pues no me alegra, pero es algo en lo cual el gobierno tiene que ponerse a pensar. Pues sentimos que perdimos un gran patrimonio, deberíamos haber poseído todo el derecho de la playa, todo el derecho constitucional, pero no podemos hacer más nada, esa fue la decisión internacional. Siempre nos dejamos quitar y quitar cada vez más, mire cómo quedó ese mapita de pequeño. Hemos sido pisoteados en todo el esplendor, solamente, y no solamente en eso, sino que las mismas autoridades, los que estaban haciendo la negociación ante la Corte Suprema de La Haya, no supieron defender los parámetros que regían a nuestro país con Nicaragua. La calidad de vida que uno tiene en Medellín es comparada, en mi modesta opinión, con cualquier otra ciudad en el mundo. La verdad, los antioqueños deben de estar orgullosos por esta gran ciudad. Me parece muy importante que estén todos los equipos de acá y de hecho, con toda la honestidad, le hice mucha fuerza hasta último momento a Envigado. No tengo esa capacidad para hacer reír a otros. Es un partido de fútbol que no es más importante que la vida de ningún ser humano. Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el que se establecieron nuevas fronteras marítimas para Colombia, fue también una oportunidad para que Uribe se pronunciara al respecto y contactara telefónicamente al presidente Santos.
Uribe y Santos no se comunicaban directamente desde la posición del mandatario y tras varios meses de distanciamiento por las críticas a las decisiones del actual gobierno, Uribe le pidió a Santos que no se cumpla la sentencia y señaló que tiene inconsistencias y aspectos injustos para los derechos sociales de los pescadores de San Andrés. Es mejor que las nuevas generaciones sepan que hubo una Colombia firme, con un gobierno que rechazó esa sentencia, que hubo posteriores dificultades y que en algún momento todo se arregló, a que las nuevas generaciones tengan que estudiar que hubo un país que permitió un asalto de una corte que le quitó 75.000 kilómetros. Y no solamente el expresidente Uribe, en este momento cuando estamos a año larguito, 1 año y medio de las elecciones de Congreso, en las que muchos senadores y representantes estarán esperando reelegirse, hay voces similares a la del expresidente Uribe pidiendo desconocer este fallo de la Corte Internacional de Justicia, en una posición muy diferente en lo que se ve que nosotros no tenemos ni idea, parece, en la política exterior colombiana de qué es una política de Estado, porque en el año 2008 el mismo expresidente Uribe en la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, frente a los presidentes de América Latina, dijo esto. Mire, presidente, esté tranquilo que conversamos usted y yo y tenga toda la seguridad de que lo único que estamos haciendo es esperando lo que defina la Corte de La Haya y lo respetamos totalmente, se lo digo delante de todos. Pero mientras tanto... ¿Qué consecuencia política trae eso para Colombia internamente? Porque hay unos congresistas hoy que estuvieron acompañando la posición política de los gobiernos anteriores, diciendo que se respetaría lo que pase en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y hoy, como el fallo nos fue adverso, saben que eso puede generarles unos réditos medidos en voto. Luis Guillermo, ¿esto va a tener implicaciones directas para la política interna en Colombia? Indudablemente, Carlos. Infortunadamente, es de las cosas que han sucedido en nuestro país, y es que como no tenemos una visión clara y seria de lo que es la política exterior, pues en un momento de convulsión todos tratan de aprovechar ese instante y buscarlo finalmente unos créditos políticos en un proceso electoral. Entonces, dependiendo de la circunstancia, jugamos incluso con los intereses del Estado, nos acomodamos y dependiendo de cómo se muevan las fuerzas y lo que en un momento determinado un sector de la opinión pública quiera o solicite, pues en esa medida muchos de nuestros políticos se mueven, y eso es mucho más grave aún porque confunde de alguna manera a la población. No tomamos una posición que sea coherente y que sirva realmente para resolver los problemas, sino que es un cambio de rumbo que es supremamente peligroso. Y además no solamente en la política interna, sino en lo que se viene, que está en el día a día de Colombia, donde están involucrados otros países. Miguel, por ejemplo, Colombia está en este momento en un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC y muy seguramente se van a sumar otros grupos guerrilleros también, donde está involucrado como uno de los principales protagonistas el gobierno de Venezuela. ¿Esto qué implicaciones puede tener mientras estemos en esa mesa de negociación o si se desbarata la mesa de negociación? Ahí hay que hacer un llamado, y es que muchos han interpretado esta situación desde un punto de vista moral. Lo que es bueno, lo que es malo, frente a este fallo, acatarlo porque es bueno, no acatarlo porque es malo, pero veo un profundo déficit de pragmatismo político alrededor de qué es lo que aparece aquí. Por déficit de pragmatismo quiero referirme a ¿realmente somos conscientes de los costos de acatar y somos conscientes de los costos de no acatar? Ese cálculo creo que no está bien hecho, el gobierno no lo ha hecho, y en esos costos yo incluiría el proceso de paz. El proceso de paz con las FARC se mantiene allí. Venezuela ha dicho, y es claro que tiene las llaves de la paz, lo dicen utilizando esta metáfora, pero es sencillamente la importancia que quiere Venezuela en este escenario si entendemos que es un socio muy estrecho de Nicaragua. Son socios muy fuertes, tienen negocios muy fuertes, y cualquier preocupación de Nicaragua tendría que estar en teoría respaldada por Venezuela. ¿Por qué no sucede en este momento? Porque la posición de Venezuela está un poco neutralizada por el proceso de negociación. Venezuela
específicamente el gobierno de Hugo Chávez, prefiere mantener vivo el proceso de paz que quebrar ese proceso de paz y ir a defender una posición nicaragüense. Allí podríamos decir que Venezuela está un poco neutralizada, pero supongamos que el proceso de paz no está, que no está esta camisa de fuerza allí que aparece para Venezuela. El escenario sería mucho más incierto para Colombia, un escenario de no acatar. Estaríamos hablando de un conflicto ya en el que participaría Venezuela, participaría Panamá, Costa Rica, además Jamaica tiene que ver con esto. Es decir, esto que sucede no es una cosa entre Nicaragua y Colombia. Esto que sucede es un precedente para las disputas geopolíticas que vamos a tener en las próximas décadas. Y además que eso genera costos difíciles de medir en este momento, pero que en teoría están ahí. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano competente que podría hacer cumplir esta decisión de la Corte de la Haya. Ese Consejo de Seguridad lo componen los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y esos países, que son los más poderosos del mundo, los que más recursos tienen, los que tienen ejércitos más grandes, tienen la capacidad de decirle a Colombia: esto le acaba de decir la Corte, tiene que cumplirlo. Efectivamente, eso podría llegar a pasarnos a nosotros, y si llegamos a esa instancia, ¿en qué mundo nos veríamos envueltos nosotros, Carlos? ¿En una guerra de pronto? Yo creo que sí, en teoría, efectivamente el Consejo de Seguridad es el que tiene el monopolio de la fuerza en derecho internacional, y en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU podrá obligar a Colombia a cumplir el fallo. Es el encargado, en caso de no acatamiento de un fallo por parte de un Estado, un fallo de la Corte Internacional de Justicia, de obligar a ese Estado a que lo cumpla por petición, ya sea de cualquier Estado o del Estado mismo afectado por el no cumplimiento del fallo. Ahora bien, yo francamente pienso que el Consejo de Seguridad no llegue a esos extremos, pero lo que sí pienso y estoy convencido es que en este momento se está invirtiendo el debate, se nos está presentando como, es decir, cómo no cumplir el fallo, cómo hacer que Colombia no cumpla el fallo, es decir, sin pensar más bien qué ganaría Colombia cumpliendo el fallo. Yo creo que las consecuencias económicas, políticas del no cumplimiento de este fallo, empezando por la imposición por la fuerza misma del Consejo de Seguridad, pero yo creo que el derecho va más allá de eso, de esa simple lectura textual de lo que podría ser el Consejo de Seguridad, porque personalmente creo que es la situación extrema, no conozco antecedentes en el que el Consejo de Seguridad lo haya hecho, podría hacerlo, por supuesto, pero yo creo que el derecho internacional va más allá. Hay en juego otras consecuencias que definitivamente no le permiten a Colombia, un país frágil como Colombia, no puede permitirse no acatar este fallo. Y nos escudaríamos en que hay otros países no tan poderosos. Sabemos que Estados Unidos no ha cumplido fallos de esta Corte, sabemos que el Reino Unido no ha cumplido fallos de esta Corte, pero también hay países no tan poderosos como estos que acabo de mencionar, Luis Guillermo, que tampoco le han hecho caso a la Corte y no les ha pasado nada, no ha llegado el Consejo de Seguridad tras ellos. Sí, Carlos, porque finalmente lo que hacen básicamente es tomar una posición de Estado, una posición política para defender unos intereses, y además de eso empiezan a moverse con algunos aliados en el ámbito internacional que les permite equilibrar las fuerzas y un poco contener, si se quiere, ese ataque que vendría desde diferentes sectores. Yo creo que eso es una de las decisiones que podría tomar Colombia. Es muy complejo porque, como lo decían mis dos compañeros que están aquí en la mesa, es un país débil, pero también es la hora de que la política exterior colombiana y de que el Estado colombiano se coloque retos, que empiece a jugar como un país importante dentro de la región. Siempre estamos diciendo, somos una potencia mediana dentro de la región, tenemos una economía de este tipo, un ejército profesional muy importante, pero siempre nos comportamos como un país demasiado chico. Entonces yo pienso que también sería muy importante empezar a pensar sobre cuál es el papel de Colombia y cómo vamos a diseñar una política exterior seria, no de gobierno, sino de Estado y a largo plazo, que le permita entender a las personas cómo se defienden todos los intereses del país desde el ámbito político, diplomático y también jurídico. Carlos quiere complementar eso, pero le voy a pedir que nos aguante un ratito. Claro. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en segundos con el complemento que nos hace Carlos Duque y la parte final de este debate. Muy grave, porque
mire cuánta gente se suple de eso, de la pesca. Entonces, mejor dicho, como quien dicen, van a tener que pedir visas para ir a poder pescar, y eso es muy grave. Mejor dicho, la economía ya se fue a pique, y eso es muy, muy grave, me parece a mí que es demasiado grave. Cómo se deben de sentir todos los colombianos en este momento con la pérdida de un territorio tan grande y tan proveedor de productos como era esa zona de Nicaragua, pero eso se veía venir, porque con un gobierno como el que tenemos, arrodillado por todas partes, eso es casi que la cotidianidad de todo este país. Entregamos las riquezas que tiene Colombia en la parte industrial, en la parte de pesca, en la parte marítima. Se entregó todo eso, nos quedó fue la tierra, que para poder llegar a eso nos tocará volar en un avión, en un helicóptero y tirarnos porque ya no tenemos mar por donde, y muy, muy triste por los pescadores. Mal, porque en verdad que es un dolor haber perdido lo que perdimos. Que el respaldo no sea ahorita ir solamente a decirles que todo va a estar bien, que hayan soluciones y que sean rápidas, porque después el tema se olvida y ahí queda. A ver, eso es lo que se llama una goleada sin portero. No sé cuál era los todoterrenos que tenían embajadores, cónsules, que tenían de relaciones exteriores, que se dejaron meter ese golazo. Ahora el problema es que los tiburones se pasen para el lado de acá y se los coman por pendejos. Tienen que hacer algo, pero yo creo que ya es muy difícil que hagan algo. Si ellos sabían que eso no era jugando, y si jugaron y les metieron el gol, que sigan así para que se los coma el tiburón de Nicaragua. Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, un ícono de la ciudad y del país. El lugar donde se vive la historia, la cultura, el desarrollo y la integración de las regiones. Bien de interés cultural de la nación y el segundo más importante en operaciones aéreas del país. Somos más que un aeropuerto. Somos el aeropuerto que vive para ser vivido. Aeropuerto Olaya Herrera, 80 años. Me preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Tú me elegiste, tú me diste el poder, aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. Al votar por mí, elegiste estar presente donde yo esté. Por eso, tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tú. Yo. Regresamos y antes de comerciales estábamos hablando sobre los países que pueden asumir una actitud fuerte en ese Consejo de Seguridad de la ONU y otros que no. Y Carlos Duque nos quería complementar sobre ese particular. Sí, efectivamente, yo creo que es importante que la opinión pública entienda que en derecho internacional hay
cosas que un Estado puede hacer, mismo si hay unas normas, si hay una estructura que vertebra la Carta de la ONU, todo el sistema jurídico internacional, hay cosas que un Estado puede hacer, pero no las puede hacer otro Estado. Por ejemplo, cuando cuando Estados Unidos decide apartarse de la ONU y del Consejo de Seguridad para atacar a Irak, las consecuencias de esto pues, no han sido contundentes por parte de la comunidad internacional en términos de reproche económico u otros. Pero en cambio, cuando Irak mismo invadió Kuwait en los años 80, el Consejo de Seguridad en su momento, mediante la resolución la 661, ordenó una coalición para expulsar a Irak de Kuwait. Y posterior a esto, como una sanción más, se creó una comisión de indemnización que obligó a Irak a indemnizar hasta el último centavo a Kuwait. Lo que quiero decir es eso, simplemente en las relaciones internacionales hay cosas que un Estado puede hacer que otro no puede hacer. Claro, y eso no significa que nos estemos menospreciando nosotros y que digamos que hay otros países de alguna manera más importantes que otros. Es la realidad que hay. Son países con ejércitos mayores, con recursos mayores, con capacidad de veto en estos consejos, como en el Consejo de Seguridad de la ONU, y eso hace que la política internacional sea pragmática también. Y ahora, a modo de conclusión, Miguel, ¿qué nos sigue? ¿En qué anda Nicaragua en este momento y en qué andamos nosotros? Mientras Nicaragua está buscando ya legitimar su soberanía, nosotros estamos aquí buscando a quién le echamos la culpa. Y precisamente hay que hacer todo lo que no se hizo durante los últimos 10 años, que es proyectar los escenarios que vienen. Primer escenario que viene es que ya Nicaragua empezó a invitar al sistema internacional, a diferentes estados, a empezar a explorar petróleo en las aguas que antes pertenecían a Colombia, y esto ya implica una estrategia muy clara de Nicaragua. Irse a la comunidad internacional, tratar de rodearse de legitimidad y tratar de aislar a Colombia en esta pretensión. Segundo, si vamos a comportarnos como un Estado paria, como pretenden algunos, de no reconocer el fallo de la Corte, esto hay que hacerlo con fuerza. Esto no se hace por buena voluntad. Y cuando digo por fuerza es que Colombia no tiene arsenal estratégico. Suena muy duro, pero es, digamos, la realidad en la que están sometidos los estados. En este momento, nuestro mejor amigo puede dejar de ser nuestro mejor amigo, se convierte en una amenaza, y ¿cómo va a responder Colombia frente a esa amenaza? Yo creo que hay que ser muy responsables cuando tratamos de figurar cuáles son las estrategias a futuro. Creo que ahí marcaría yo dos escenarios que Colombia tiene que explorar: la legitimidad internacional, neutralizar un poco lo que está haciendo Nicaragua, que ya empezó a hacerlo y ya lleva tiempo haciéndolo, y mirar cómo está la correlación de fuerzas con los vecinos y sobre todo en la región. Decano de Ciencias Políticas de la Bolivariana, ¿qué debería hacer Colombia en este momento? Yo creo que esto debe llevarnos a replantear gran parte de lo que es nuestra política exterior, a darnos cuenta que es necesario profesionalizar nuestro servicio exterior, que no sean personas que nos representen simplemente ubicadas allí por un interés político, sino que deben ser, como lo hacen muchos estados como Brasil, con su escuela Itamaraty, que se preocupa por formar a las mejores personas para defender los intereses de su estado en cualquier parte del mundo. Carlos Duque, abogado experto en Derecho Internacional, si a usted lo llama el presidente Santos hoy y le dice ¿qué hago? ¿Usted qué le recomienda? ¿Que acate el fallo o que lo desconozca? Que acate el fallo. Que acate el fallo. Desconocerlo es una estrategia que no nos lleva a absolutamente nada. Puede hacerlo sí, porque es un Estado soberano, independiente. Otros lo han hecho en el pasado, pero las consecuencias económicas, políticas serían más graves que el acatamiento mismo del fallo. Pues aquí llegamos a la final de este debate. No lo agotamos y no lo vamos a agotar, vamos a seguir viéndolo en todos los medios de comunicación durante muchísimas semanas. Analistas con posiciones como la de nuestros tres invitados y otros con posiciones muy distintas. Lo que queremos en Debate Abierto es que ustedes se formen su propia posición. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos nosotros a una pausa de mensajes institucionales. Yo por esta ciudad, María, por mí fuera, yo no me iba nunca de esta ciudad.
Y estamos los tres equipos antioqueños y que a la final yo pienso que debe ir uno de los tres. Que nosotros lo que más queremos ahora es ayudar y vivir mucho en paz. Yo vivo muerto de la risa. Vamos a jugar para ganar, para disfrutar, para vivir mejor. Que seamos más antioqueños que hinchas. Para los que han trasnochado con nosotros a las 10 de la noche, les cuento que volvemos a las 8 para que hablemos de fútbol y disfrutemos de este bello juego. Pensando en ustedes, nuestros televidentes, todos los domingos a las 8 de la noche, maestros, fútbol bien pensado. Maestros. Mezclado. Listo. Regresamos y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv para que mantengamos el contacto durante toda la semana. Y esta semana en particular y lo que se viene en adelante va a ser decisivo para delimitar muchas cosas en Colombia, inclusive la geografía, la posesión de territorio, la posesión de aguas que teníamos nosotros en nuestro haber y que ahora se entregaron a Nicaragua. ¿Qué vendrá hacia futuro? ¿Cómo tomamos los medellinenses esta decisión de la Corte Internacional de Justicia? Se lo preguntamos a los medellinenses gracias a una alianza que tenemos con MGR Investigación de Mercados y esto fue lo que nos respondieron. A propósito del litigio entre Colombia y Nicaragua por 7 callos y la plataforma marítima del Meridiano 82, Debate Abierto con la encuesta MGR Investigaciones de Mercado le preguntó a los ciudadanos de Medellín su opinión frente a la pérdida de mar en el archipiélago de San Andrés. A la primera pregunta, ¿considera que el gobierno se ha preocupado por San Andrés o lo hizo ahora por la posibilidad de perder territorio? Los medellinenses opinaron que solo lo hizo ahora por la posibilidad de perder territorio con un 61%. Sí se ha preocupado 21%. No sabe o no responde 18%. Frente a la segunda pregunta, los ciudadanos respondieron así. El hecho de haber perdido una porción de mar en San Andrés se debió a por la incompetencia de los anteriores gobiernos que dejaron avanzar el problema 44%. Un acuerdo no muy claro en el tratado con Nicaragua 28%. No sabe o no responde 17%, el gobierno actual no defendió la soberanía 11%. Esta es la ficha técnica. Esta semana en un debate en el Congreso, el senador Roberto Gerlain, en una abierta actitud discriminatoria, se refirió a los homosexuales con palabras ofensivas, desconociendo la libertad que le otorga la Constitución a la totalidad de los colombianos sin excepción. Nadie, y mucho menos un senador de la República, debería usar tribunas de representación popular para denigrar de otro ser humano, cualquiera que sea la diferencia que se tenga con él. Gerlain además le hace un flaco favor a su partido cuando trata de involucrarlo diciendo que los conservadores no deberían aceptar la individualidad de cada persona en el asunto que él criticó. No hemos escuchado ningún repudio de la dirección del Partido Conservador y al contrario han permanecido en estado de mutismo, ansiando que el tiempo se pase rápido para salir sin daños y sin asumir ninguna postura. El senador Gerlain se escuda en la inmunidad que tienen sus palabras pronunciadas en el recinto donde las dijo, pero no mira el dolor que pudo causar a miles de personas en nuestro país cuando ven que un dirigente con poder en sus manos pisotea los logros obtenidos en materia de inclusión y respeto. Este es el senador que más tiempo lleva en el Congreso y tal vez algunos quieran justificar sus palabras en las posiciones históricas de su partido o en su edad. Los ciudadanos tenemos ahora herramientas para castigar a este tipo de dirigentes. Y aunque parezca imposible sacar a un congresista con 30 años en su curul, las redes sociales han demostrado la efectividad que no habíamos encontrado en otro tipo de medios.
Y así llegamos a la parte final de Debate Abierto. Les agradecemos mucho su compañía. Dentro de una semana estaremos con otros temas candentes. Soy Carlos Andrés Pérez y los espero el próximo jueves a las 10 de la noche en Telemedellín. No importa la edad que tengas, este programa es para todos. A continuación, noticias del Senado. A los bogotanos les cobran por el servicio de aseo que no prestan las empresas, dice el senador Carlos Baena. Hemos visto hasta gallinas, hasta marranos muertos. Las mesas de paz del Congreso esta semana en Florencia. En el Cauca y Chocó se prenden las alarmas. Senado le pide al gobierno mayor presencia en esas regiones tomadas por la violencia. Las mujeres exigen nivelación de sueldos. Ley que fue sancionada el año pasado no se cumple. Que todos ganemos lo mismo y pues que haya mucha igualdad. Desde la ciudad bonita, la gente dice: la inseguridad por tanta gente de la calle. Las parejas del mismo sexo a la expectativa por la aprobación del proyecto que reglamenta la unión civil. Esperamos algún día poder hacerlo. Las cifras de jóvenes consumidores de licor aumenta. El Senado propone días sin alcohol. Les tenemos lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en las redes. También los funcionarios que sacaron tarjeta roja y amarilla y la figura de la semana, según los senadores. Y en Para Contar, no se pierda las voces juveniles de Amadeus en el inicio de la Navidad. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Mientras la alcaldía de Bogotá define a quién le entrega la recolección de basuras, los capitalinos reclaman por el mal servicio. El senador Carlos Baena denunció que a los ciudadanos le cobran por algo que no les prestan. Los habitantes de un barrio en Suba denuncian que la basura no es recogida con frecuencia y sin embargo la deben pagar. Ya estamos cansados, hace 16 años que vivo aquí en Compartir de Suba y siempre hemos tenido el mismo problema con la cuestión de las basuras. No solo el mal olor generado por la falta de recolección de basuras afecta al sector, sino que también se está generando una problemática de salubridad en la comunidad. Hasta gallinas, hasta marranos, muertos nosotros acá en esto. El senador Carlos Baena constató esta problemática y exigió se retribuya a los ciudadanos los males causados, eximiéndolos del pago por un periodo de tiempo. La propuesta que le hicimos al alcalde es que se los devuelvan a todos los ciudadanos y eso equivaldría a que durante unos 3 meses aproximadamente no se cobraría el servicio de aseo en la ciudad. Sobre la recolección de basuras en Bogotá, el alcalde Petro dijo que operará bajo el modelo que crea conveniente para la ciudad. Otros miembros de la Comisión Sexta respaldaron al alcalde de la capital. El alcalde es el responsable del modelo que tiene que desarrollar en cumplimiento que le ha dado no solamente la Constitución y la ley en materia de la prestación de servicios públicos. En el Chocó como en el Cauca se prendieron las alarmas por la situación de orden público. El Senado le reclamó al gobierno mayor presencia. Los habitantes del Chocó pidieron una pronta solución a las dificultades de orden público por la que atraviesan. Transitando por todo lado con la inseguridad, que le quemen el carro, uno trabaja por la necesidad, pero sí. Esto nos ha afectado mucho porque la gasolina está muy escasa y como puede entender tenemos muchas obligaciones y como algunas personas vivimos solamente de esto. Frente a las amenazas de la guerrilla, los senadores de la región se mostraron preocupados. El surtido de alimentos ya está escaseando, de que el mismo combustible ya está escaseando. Vamos a tener una crisis porque la gente, como digo, está con temor y no puede hacer sus actividades comúnmente. Por la agudización del conflicto en el Cauca, el senador Luis Fernando Velasco fue contundente. Es que la guerra en el Cauca no la ganan solo generales. Hasta que el presidente no vaya al Cauca, no vuelva. Y voy a decir una cosa dura, y eche a 20 inútiles que tiene en su gobierno, públicamente. Las mesas de paz del Congreso se trasladaron esta semana a Florencia, región que ha sido golpeada por la violencia. En cabeza del presidente del Congreso, Roy Barreras, los senadores y representantes escuchan a las comunidades. En la capital del Caquetá, los participantes pidieron cese bilateral al fuego y la inclusión de las mujeres en las mesas de negociación en La Habana. Las formas y mecanismos para que Colombia tome